Buenas noches con todos los seguidores de la plataforma jurídica Jurisprudencia Policial. Buenas noches a todos los asociados de la misma. Quien les saluda es el abogado y suboficial de primera, Toscano Villafana Yuri, socio y asesor de la firma Jurisprudencia Policial. Bueno, en primer lugar, disculparnos, ¿no? De repente, porque el día de ayer hemos tenido programado pues la charla, el conversatorio sobre patrullaje policial cibernético, el mismo que no se pudo llevar a cabo, toda vez que hubo deficiencias con el Internet, una caída de Internet desde donde me encuentro, de la ciudad de Huaraz. Entonces, con las disculpas de caso a los seguidores y con los que habíamos quedado para el día de ayer, hoy día vamos a iniciar este importante conversatorio, invitándolos, ¿no?, a que puedan compartir, buenas noches con todos, puedan compartir ahí la publicación y comentar a ver si se me escucha, si es que hay alguna interferencia en la comunicación, para ya iniciar nuestro conversatorio. A ver, por favor, algún comentario si se me está escuchando bien, si es que escuchan interferencia de repente. A ver, ¿sí se me escucha? Sí se escucha, muy bien. Vamos a tratar de hacerlo un poco más didáctico y por eso tenemos algunas diapositivas y quisiera que me dejen el número de celular que tengan o un correo electrónico a efectos de que podamos compartirles nosotros estas diapositivas, compartirles el material que tenemos, la normativa que tenemos, compartirles a cada uno de ustedes, ¿no? Quisiera que me dejen el número de celular o un correo electrónico para ir compartiendo y me sigan la secuencia del tema, ¿no? El patrullaje cibernético o patrullaje digital. Muy bien, este conversatorio pues es ciertamente importante, no novedoso, porque ya hablamos que hay convenios, leyes, normativas peruanas incluso, que son ya desde el año 2019, 2014, ¿no? Leyes sobre delitos cibernéticos, ya donde, bueno, ya se han identificado bienes jurídicos tutelados sobre estos temas. Entonces, no es un tema novedoso, sino que no lo estamos aplicando debidamente. Vamos a exponer también las problemáticas que existen sobre este patrullaje policial cibernético, sobre el manejo de indicios y evidencias, que no lo vamos a poder hacer de repente en un solo conversatorio, ¿no? Que nos demoramos entre una hora o una hora y media, donde yo les voy a compartir la experiencia que yo tengo como efectivo policial, especialista en investigación criminal y habiendo realizado mis cursos de geolocalización y criminalística moderna, operatoria policial moderna también, ¿no? Quiero compartir ese conocimiento técnico con el conocimiento jurídico. Entonces, no vamos a poder desarrollarlo en un solo conversatorio. Vamos a dividir este tema en tres grandes bloques y en estos tres grandes bloques que para nosotros va a ser suficiente para conocer lo básico de la ciberdelincuencia, de los ciberdelitos y, por qué no decirlo, volvernos y ser capacitados como ciberpolicías. Entonces, es la denominación que se les ha asignado en muchos países: ciberpolicía, ciberpatrullaje, pero en nuestra normativa no se encuentra todavía de repente con estos términos. No existen manuales, no existen protocolos sobre esta operatoria policial moderna, que vamos a hacer una aplicación de un derecho comparado, una aplicación de las policías de investigación de otros países que están un poco más adelantados que nosotros de repente, no por ineficiencia, falta de capacitación del policía, no, sino por las propias normativas. Vamos a explicarles por qué. El primer bloque vamos a desarrollar nosotros sobre la operatoria policial moderna. ¿Qué quiere decir? Cómo el efectivo policial que investiga, que previene, que combate la delincuencia, va a identificar la comisión de ilícitos penales desde las redes sociales, desde las plataformas digitales, desde de repente accesos en web públicos, ¿no?
cómo es las diligencias que va a realizar el efectivo policial para poder obtener lícitamente esta información adecuado al Código Procesal Penal, ¿no? Respetando los derechos fundamentales, respetando el debido proceso que establece el Código Procesal Penal, ¿no? Esto a mérito de que constitucionalmente pues, la policía tiene la facultad pues, de investigar, de prevenir, investigar y combatir el delito. Entonces, el delito es cambiante. Al ser cambiante, pues va evolucionando, ¿no? Las modalidades van cambiando, los delincuentes mutan de una modalidad a otra y el policía tiene que perseguir el delito. Entonces, esto va a ser un primer bloque. El segundo bloque va a ser el aspecto jurídico, un análisis jurídico. ¿Cuál es el valor probatorio que tienen los mensajes por WhatsApp? ¿Cuál es el valor probatorio que tiene la información que puedes obtener por WhatsApp, por ejemplo, en grupos cerrados, en conversaciones privadas? ¿Cuál es el valor probatorio que tiene la información que sacas de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de otras plataformas, ¿no? ¿Qué dice la jurisprudencia? Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de forma un poco desfasada, a mi entender, a comparación de otros derechos como el colombiano, por ejemplo. Vamos a hablar sobre el aspecto jurídico, ¿no? Vamos a hablar sobre jurisprudencia, sobre no solamente la invalidez y validez de estos medios de prueba, sino también vamos a hablar sobre cuál es el valor que le va a dar la primera o segunda instancia, los jueces de primera y segunda instancia sobre estos elementos de prueba. Entonces, el último punto vamos a manejar, vamos a hablar sobre el manejos, la preservación, manejo, ¿no? De evidencias digitales, pruebas digitales, la criminalística moderna. Ahora hablamos pues de peritajes, de acústica forense, hablamos de reconocimiento facial, la antropología forense que está entrando bastante ya y se relaciona bastante con el manejo de evidencias digitales. Estos son de repente materiales fílmicos, evidencias fílmicas, evidencias fotográficas. Entonces vamos a manejar estos tres puntos, ¿no? Que tienen que estar definidos y bien enmarcados. El primero, la operatoria policial moderna, que necesita ciertos cambios, necesitan ciertas normativas, nos faltan a nosotros herramientas legales para nosotros poder realizar nuestras funciones, cumplir nuestras funciones en combatir la delincuencia, pero nos hace falta las normativas que nos den un lineamiento para nosotros seguir, ¿no? Porque ahora pues la policía de repente aplicando de repente el mejor de los criterios y distintos criterios, pues trata de hacer un buen trabajo, ¿no? Trata de hacer un buen trabajo, pero yo les pregunto, ¿cómo vamos a identificar un delito en las redes sociales si no conocemos aspectos jurídicos, aspectos técnicos, aspectos tecnológicos? Vamos a hablar cuál es la ciberdelincuencia, qué es la ciberdelincuencia, qué delitos informáticos confundimos con los delitos comunes y todo ese tema, ¿no? Bueno, quiero empezar esta ponencia explicando que de repente nosotros hemos en estos últimos años, desde marzo del 2020 en adelante, durante la pandemia COVID-19, pues nos hemos dado contra la pared, ¿no? Porque hay muchas personas, profesores, policías, que no han podido de repente o no tenían mucho conocimiento sobre las tecnologías de la informática y la comunicación, no tenían mucho acceso a ella. Y entonces esta pandemia nos ha obligado a nosotros a estar más relacionados con las redes sociales, con las reuniones virtuales, Zoom, que era un aplicativo totalmente desconocido, Google Meet, ¿no? Que eran plataformas desconocidas. El conversatorio que tenemos ahora de repente se veía un poco, ¿no? Menos antes del 2020, pero ahora con este tema de la pandemia se ha incrementado y nos hemos dado cuenta que necesitamos de estas tecnologías de la informática y la comunicación, los famosos TIC, ¿no? Estas tecnologías que el efectivo policial
no ha estado empleando mucho, pero sí otros entes. Por ejemplo, el Poder Judicial, en cuanto se inició este tema de la pandemia, sacó una resolución de obligatorio cumplimiento para todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, las audiencias virtuales, el SINOE, que es el sistema, ¿no? Las casillas virtuales para los abogados y las partes procesales, fiscales, jueces, actores civiles, se han desarrollado y han estado normativizados, han estado normados. Entonces, la Fiscalía también, ¿no? Sacó una resolución de la Fiscalía de la Nación, pues que daba los lineamientos, y los fiscales no iban a las comisarías para participar y decían, ¿saben qué? Yo tengo acá una resolución, ¿no? Y esta es la que me ampara, ¿en qué casos yo puedo ir, en qué casos no? Y bueno, no podían hacerlo, pero la policía, por la propia función que desempeña, no puede hacer una intervención virtual, pero sí se podría hacer una identificación, una investigación virtual, que ahora vamos a desarrollarlo. ¿Cómo? Entonces, nos ha enseñado esta pandemia, pues que de repente la policía, pese a que hay diligencias que sí tienen que ser necesariamente presenciales, pero hay diligencias que sí se pueden hacer también de declaraciones a testigos a las que ustedes los pueden citar, de repente hasta en el órgano disciplinarios, ¿no? Declaraciones a nivel de la oficina de disciplina, informes orales a nivel de primera instancia, o sea, inspectoría descentralizada, segunda instancia, inspectoría macrorregional, segunda instancia para infracciones graves, ¿no? Inspectoría macrorregional, y la segunda instancia para infracciones muy graves, el Tribunal de Disciplina Policial. Ya los informes orales, que es uno de los derechos de los investigados, solamente lo ha estado practicando algunas inspectorías descentralizadas y inspectorías macrorregionales, algunas, pocas, será un 20% que han estado aplicando informes orales virtuales, la mayoría eran físicos, y era ciertamente peligroso porque tenía que ir el abogado, tenía que ir de repente todos los investigados, si eran 10 o 20 investigados, pero en el Tribunal de Disciplina Policial sí, todas las diligencias, todos los informes orales se han llevado de manera virtual. Entonces, a la policía, pese a que de repente algunas comisarías han hecho declaraciones virtuales, ¿no? Algunas diligencias virtuales, pero no existía una normativa interna, un protocolo interno que a nosotros nos sirva como instrumento para poder realizar estas diligencias. Entonces, esta pandemia ha traído cosas positivas y cosas negativas. Los profesores, igual, ¿no? Para el tema de las audiencias, para el tema de sus clases, no han tenido que desarrollar todo este tema. Entonces, ¿cómo es que la tecnología, la cibertecnología, los TIC, ¿no? La tecnología y la informática y la comunicación, ha venido evolucionando, ¿no? Anteriormente, pues, hablábamos en la policía desde patrullajes a pie, hablábamos luego a patrullajes con bicicleta, patrullajes a caballo, ¿no? Patrullajes motorizados, patrullajes fluviales, patrullajes aéreos, pero hasta ahí nada más nuestra normativa interna. Vamos a la primera diapositiva, por favor, para ir, ahí, por favor, ahí la primera diapositiva, en la otra computadora. En la primera diapositiva, por favor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a nosotros explicar cómo es que la policía ha venido utilizando o ha evolucionado en el tema, en ciertos temas, por ejemplo, el manejo de evidencias físicas y el cambio a evidencias digitales, ¿no? Todas las evidencias tangibles, como es de repente el hallazgo, recojo de un teléfono celular, de una pistola, son procedimientos comunes, prácticos, ya pues que conocemos nosotros y no hay ningún problema. Pero, ¿cuál es el manejo digital que se tiene que realizar? Vamos a ver cómo van a ser estos manejos. Siguiente diapositiva, por ejemplo, y vamos a darnos cuenta que no existe una cultura digital. Entonces, a ver las diapositivas, no sé si se ven, a ver los seguidores, ahí nomás. Ya, a ver, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya, muy bien. La doctrina y ciertos autores sobre ciberdelitos, ciberdelincuencias,
han separado que en la actualidad nuestra sociedad congrega a tres grandes generaciones muy marcadas, pese a que existen pocos años de diferencia entre cada una de estas. Estas generaciones no solamente se ve reflejada en el tema jurídico, ¿no? En el tema político, en el tema policial, ¿no? En varias instituciones, etcétera, ¿no? Hablamos de la primera generación, la segunda generación y la tercera generación, que han denominado X, Y y Z. La primera generación, la generación X, son los nacidos, los nacidos entre 1970 y 1981. Esta generación, dice la doctrina, que los nacidos entre 1970 y 1981, pues no han tenido mucho contacto con las tecnologías, ¿no? Recién estaban dando sus primeros pasos de esta revolución cibernética, ¿no? Pero ya habían indicios digitales. Ya esta generación va a tener que someterse a ciertas evoluciones y va a tener que adaptarse a estos cambios, ¿no? La siguiente generación es la generación Y, que es de 1982 a 1992, donde esas generaciones pues sí ya se hablaba de las computadoras personales, las PC, se hablaba ya de repente de los primeros equipos celulares, los sistemas operativos Android, ISO. Entonces ya iban conociendo, ya de repente por ahí, han tenido más contacto de repente con la era digital. Y la última generación, la generación Z, que ya son nativos digitales, que han nacido ya con la computadora, con las tablets, y ellos son de 1993 en adelante. Entonces, si a esta evolución digital o a esta revolución digital, más que una evolución digital, le sumamos que, por ejemplo, la última generación, pues la última y la penúltima generación han sido, durante su juventud, pues han sido partícipes de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que es del 2004, pero que entró en vigencia progresivamente en 2003 y entre 2006, 2007, 2008 hasta la actualidad, el IMI Callao, pues son grandes cambios que han tenido que participar estos integrantes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los antiguos policías, los técnicos, los brigadieres, cuando empezaron a utilizarse las computadoras, ¿no? Computadoras y todo, ya tuvieron que cambiar desde las famosas máquinas de escribir a las computadoras, y hay efectivos policiales que se resistían a este cambio. Efectivos policiales que decían, no, conmigo no es, a mí dame mi máquina de escribir y voy a seguir escribiendo acá con mi máquina de escribir y no quiero saber nada, ¿no? Entonces yo estoy de bajada, ya me voy de baja, no quiero saber nada, ya, y pensaban que de repente esta ola, esta revolución digital de las computadoras iba a quedar ahí, iba a ser como una fiebre, pasaba y que iban a regresar a las máquinas de escribir. Y bueno, no pensaron hacer de repente cursos básicos de computación como Excel, Word, ¿no? Cursos básicos, PowerPoint, y decidieron pues irse de baja. Lo mismo ha pasado en diversas instituciones. Pero la mayoría sí, ¿no? O sea, tuvo que migrar de la generación X a la generación Y, de la generación Y a la generación Z. Han tenido que adaptarse. Entonces, hay otros efectivos que ya nacieron, ya de repente han desarrollado más capacidades, policías jóvenes que han desarrollado más capacidades en uso de las tecnologías y de las comunicaciones. Han desarrollado de repente, porque han nacido ya con estas nuevas formas de comunicación y de telecomunicación, han tenido más acceso a las tecnologías, ¿no? No ha sido un cambio brusco porque nacieron con estas informaciones. Este cambio brusco sí de repente lo han tenido algunas personas de repente que han nacido en la generación X o anteriores, pues estos efectivos policiales que sí se han actualizado, pues ya me van a entender cuando yo empiezo a hablar
de patrullajes cibernéticos. Ahora vamos a entrar recién al tema de fondo, pero primero quiero ubicarme en el tiempo, quiero hablar sobre algo teórico también. Entonces, así como ha habido personas que se han resistido al cambio, ha habido personas también que no solamente se han resistido al cambio de las tecnologías, se han resistido al cambio de las normativas, ¿no? Y escuchamos ahora, este Código Procesal Penal, señores, de repente dicen, no, este Código Procesal Penal debe regresar al Código de Procedimientos Penales, no sirve para nada, los delincuentes se van, hay mucha protección para los delincuentes, se protege más a los delincuentes que a la ciudadanía, que a los policías. Entonces, se quieren resistir a un cambio del Código Procesal Penal y quieren regresar antes, ¿no? Hacia el Código de Procedimientos Penales. Lo que ocurría con este caso de las máquinas de escribir, que querían seguir escribiendo, ahí haciendo sus documentos a máquina de escribir, resistiéndose a un cambio evidente e inminente, que era ya el uso de las computadoras, ahora computadoras portátiles, las tablets, las laptops, ¿no? Etcétera. Entonces, técnicamente y jurídicamente hay policías y fiscales y ciudadanos que todavía tienen eso en el chip, ¿no? Tienen ese chip de que de repente no debe aplicarse el Código Procesal Penal. A mi entender, en vez de renegar y decir, no quiero saber nada de eso, nosotros debemos capacitarnos en el Código Procesal Penal. Debemos capacitarnos y perfeccionarnos en aplicar debidamente nuestra función policial. Entonces, este Código Procesal Penal puede ser garantista, todo lo que ustedes y los términos que puedan denominar, ¿no? Pero estas garantías fundamentales, estas garantías constitucionales deben ser respetadas en todos los entes del Estado, no solamente en el Poder Judicial, el Ministerio Público, sino también en la policía. Entonces, si nosotros nos preparamos bien, realizamos bien nuestros documentos, nuestras actas, no podemos por qué temer a ese Código Procesal Penal. Y es una realidad. Y es imposible que ya se hable el Código de Procedimientos Penales, que ningún país del mundo lo utiliza, ¿no? O sea, estos sistemas procesales draconianos, inquisitivos, ¿no? Ya no lo utilizan, ¿no? O sea, se habla así como hablamos de tecnologías modernas, hay que hablar, pues, de sistemas procesales modernos. Y ahora tenemos que nosotros unir estas tecnologías modernas con estos procedimientos o este sistema procesal penal moderno. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y ahí vamos a entrar, siguiente por favor, vamos a entrar a hablar sobre los patrullajes digitales, ¿no? Los patrullajes virtuales. Nuestro manual de procedimientos policiales, solamente nos habla de las clases de patrullaje a pie, a caballo, motorizado, aéreo, fluvial y hasta aéreo. Ahí se ha quedado, ¿no? Se ha quedado. Pero si tú pones, ¿no?, el tipo de patrullaje virtual o cibernético, no lo vas a encontrar en el manual de procedimientos policiales. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que hay una problemática. La primera que estamos ubicando, que falta la actualización de nuestras directivas, ¿no? Hemos publicado hoy día en la plataforma de jurisprudencia policial el manual del uso de evidencias digitales, ¿no? Que ha sido aprobado el 2019 a través del Ministerio del Interior. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos patrullajes cibernéticos, estos patrullajes virtuales, ciertamente no existe mucha doctrina al respecto. La policía no tiene doctrina sobre los patrullajes virtuales o cibernéticos. ¿Y qué es, Toscano, un patrullaje virtual? Muy bien, si nosotros ingresamos de nuestras computadoras, de nuestros celulares, cualquier dispositivo de comunicación y de telecomunicación, pues nosotros vamos a encontrar señales abiertas de Internet, plataformas virtuales, vamos a encontrar aplicativos, vamos a encontrar redes sociales. ¿Y cuáles son las redes sociales? No son de repente aplicativos, ¿no?, instrumentos donde van a interactuar los ciudadanos, van a interactuar los usuarios. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que a través de estos sistemas digitales, estos sistemas virtuales, también se van a cometer delitos.
Y no es cosa de otro mundo, sabemos eso abiertamente y hablamos de delitos informáticos. Entonces vamos entrando ya sobre los delitos informáticos. Entonces, si nosotros sabemos que se van cometiendo delitos usando las redes, usando las tecnologías, usando la informática, nos damos cuenta de que nosotros como policías, ¿qué podemos hacer? No necesito yo ser un ingeniero de sistemas para poder identificar un delito ahí, pues, en las redes sociales. No puede, y ahora hay muchas intervenciones, muchas capturas que se están dando gracias a este instrumento, instrumento digital, informático, gracias al Internet. Entonces, gracias a estas tecnologías, no solamente el delincuente está haciendo de la suya, sino que los policías ya están detectando ya. Entran a Facebook, por ejemplo, entramos a Facebook y estamos actuando ya como policías porque vamos a querer identificar el delito primero. O no solamente identificar el delito, tenemos la facultad de prevenir el delito. Previenes el delito. De repente estás ante una pornografía infantil y eso lo estás encontrando en las redes, pues tienes que hacer un acta de eso. Esta acta policial, con las formalidades del manual de documentación policial, tienes que denominarle con un título bien sencillo. ¿Cuál es ese título? Les pregunto. ¿No podría ser acta de intervención policial? ¿O podría ser ya entraste a las redes, hablemos de Facebook como primer punto. Entras a Facebook y bueno, identificas de repente pornografía infantil. ¿Es un delito? Sí. Este tipo de delito, por ejemplo, es la publicación por compartir, son varios verbos rectores, pero la mera tenencia será delito, no es delito. Entonces nosotros vamos a identificar, por ejemplo, un delito, la pornografía infantil. Nosotros desconocemos y no hay una cultura digital. ¿Por qué? En la misma policía. ¿Por qué? Si hablamos de pornografía infantil, no sé si escucharon hace 2 años, salió una detención preliminar de 4 o 5 capitanes, algunos suboficiales, porque solamente habían compartido un material pornográfico de menores de edad. Solamente compartieron, ¿no? Y eso es fácil de detectar, ¿no? Cuando se comparte una información por WhatsApp de equipo a equipo, pues de repente, porque tenían poca cultura digital o poca cultura cibernética, ¿no? No sabían que el compartir este material pornográfico de menores de edad ya constituía delito. Y bueno, ¿no? Esto era un grupo de Facebook, integrantes de WhatsApp, cuyos integrantes eran oficiales, ¿no? De una promoción. Pues a alguien por ahí se le ocurrió mandar una información, un video pornográfico de menores de edad, ¿no? Con alto contenido sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí no, y a manera de chacota, alguien lo recibe y lo envía a otro grupo. Muy bien. Pero ahí ya, por ejemplo, si tú eres un efectivo policial y te estás dando cuenta que hay la comisión de ese delito, sabes que este contenido digital, contenido en el video es delito porque es pornografía infantil y tú quieres identificar delitos, ya debemos cambiar de mentalidad, que el delito lo vas a identificar cuando ves a una persona que le quita una cartera y se va corriendo, cuando asalta con una pistola y se va. No solamente así se puede identificar la comisión de delitos, se puede identificar también mediante las redes sociales y ahí ya estás identificando el delito. Y no faltó pues ahí un efectivo policial que hizo un patrullaje cibernético a través no de Facebook, sino de WhatsApp. Y dijo, no, sí, he hecho con las formalidades del acta, ¿no? Se procedió a ingresar de repente al medio de mensajería instantánea, WhatsApp, denominada grupo tal, cuyos integrantes son 30, 50 integrantes, y tal integrante compartió este video. Y de repente, de los 30 integrantes, 5 o 6 comparten nuevamente. También se da la comisión, pero vamos a darnos cuenta que también se está confundiendo estos delitos comunes con los delitos informáticos. Ya son situaciones totalmente distintas. Entonces, el efectivo policial que ya está evolucionando, no está evolucionando porque quiere, sino porque las propias circunstancias así lo ameritan. Se está caminando de repente por ahí y ve que asaltan fácil,
Pero si tú ves, por ejemplo, una publicación en Facebook donde aparece de repente que están vendiendo un arma de fuego, ¿no? Y tú te contactas con esa persona y te dice, ¿sabes qué? No tengo los documentos. ¿Qué vas a hacer? O de repente aparece una publicación en Facebook que te dice, ¿no? De repente se necesitan, buscas trabajo, necesito a señoritas de 14 a 18 años, buen sueldo, A1. Muy bien, se puede presumir ya de repente delitos no sé, ¿no? Puede ser de trata de personas, por ejemplo, o de rufianismo, proxenetismo, no sé, ¿no? Entonces nosotros podemos presumir esos delitos a través de este patrullaje, ya no en las calles, ya no en la avenida, ya no en el mar, ya no en el río, ya no en el aire, sino en los ciberespacios. Este patrullaje que el policía tiene que realizar ya no es ya de repente caminando por ahí, nos vamos a identificar los delitos en diversas plataformas ingresando no a la avenida Manco Cápac, sino a las redes. Y ya no lo vamos a identificar como avenidas, vamos a identificar de repente los enlaces, los links, las plataformas y cómo es que vamos a ir desarrollando, vamos a hablar posteriormente, ¿no? Siguiente diapositiva, a ver, por favor. Muy bien, es sobre las clases de patrullaje que establece nuestro MAPROPOL y sabemos que está desfasado en el MAPROPOL, pues, ¿no? Cuando nos dan ese manual de procedimientos operativos policiales, que tiene que estar en cada unidad policial, ¿no? Como de manera obligatoria y cada uno de los efectivos lo tiene que tener porque vamos a aprender de este manual. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo único que varía de año a año es cambiarle la numeración. MAPROPOL 2020, ¿qué cambia? Pasas al 2021, le cambias nada más control V, 2020 cambiar a 2021. Y pasas al 2022 y tu MAPROPOL va a cambiar de año. Pero de contenido no vas a encontrar nada. Lo único que así vas a encontrar de repente es CD, ¿no? Ahí este dispositivo de almacenamiento óptico, pero de forma así remota, no te explica para qué sirve, cuál es el procedimiento para el recojo, preservación, traslado, para el procesamiento de evidencias digitales. No vamos a encontrarlo, ¿no? Entonces se dan cuenta acá la evolución, ¿no? El MAPROPOL establecía, muy bien, establece esta clase, patrullaje a pie, los efectivos caminando, por ahí ven que alguien roba, muy bien, facilito, identificas, flagrante delito, etcétera, muy bien. A caballo, igualito, ¿no? Estás con tu caballito ahí, ¿no? Con tu acémila por ahí y ves de repente en el estadio que hay una gresca entre varias personas con armas blancas, interviene la comisión del delito, muy bien, lesiones, robos, no sé, ¿no? En prevención del delito mayormente utiliza el caballo, el motorizado, ¿no? Que ha cambiado anteriormente, y los antiguos no me van a dejar mentir, se iniciaba pues con las bicicletas, primero, bueno, la bicicleta no es motorizada, no tiene motor, pero se inicia así, ¿no? Los antiguos de repente han utilizado, todavía era una orden de un general, envió motocicletas a diferentes unidades para que haga un patrullaje, ya no a pie, para que no se case un patrullaje con bicicleta. Luego han cambiado motorizado, ¿no? Con motocicleta, con camionetas, con autos, etcétera, ¿no? También es una forma, pues, de patrullar para prevenir, identificar y combatir la delincuencia. Y nos hemos quedado acá, ¿no? Al acuático, al aéreo. Tenemos nuestra policía aérea que puede prevenir el delito, también puede combatir el delito, trasladando al personal de repente a la zona de emergencia, de repente hay una persecución, un secuestro, un marcaje, un asalto al banco, etcétera. La policía aérea a través de patrullajes aéreos también va a prevenir, combatir la delincuencia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor, ahí. Dos más, dale. Siguiente. Siguiente, sí. Muy bien, ahí evidencias digitales. Vamos a hablar también un poco de evidencias digitales. Muy bien. Como les decía, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, o hasta ahora, nosotros utilizamos procedimientos como, por ejemplo, para recolección de evidencias tangibles, cuchillo, pistola, celular. ¿Qué hacemos para embalarlo? ¿Qué hacemos para embalarlo?
Simplemente agarramos la pistola, lo introducimos de repente un sobre manila, ¿no? Ya sea de papel o plástico, haces los rotulados, las cadenas de custodia, los formatos interrumpidos de cadena de custodia, me refiero a los formatos A6 y A7, y bueno, ¿no? La cadena de custodia como debe ser previo lacrado con cintas adhesivas transparentes. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Si tú quieres trasladar, por ejemplo, evidencias digitales, por ejemplo, ¿no? Un pendrive conocido como USB, quieres trasladar o recoger, obtener de repente una computadora personal, ¿no? Y quieres lacrarlo, ¿cómo vas a hacer? Un dispositivo de almacenamiento óptico, un CD, ¿no? Que puede contener de repente evidencias fotográficas, fílmicas. ¿Qué acta vas a realizar? ¿Cómo es que vas a proteger? ¿Qué métodos vas a utilizar sobre estas evidencias digitales? Muy bien, vamos a hablar de esto y quiero empezar diciendo de que, si bien es cierto, la evidencia digital, por ejemplo, nace desde de repente un contenido fotográfico, un contenido fílmico, ¿por qué? Es parte también de una evidencia digital, porque puede ser alterado. Y ocurrió en el caso de Alan García en los Petroaudios, cuando efectivos policiales pues ingresaron a una de las casas y encontraron varios pendrive USBs, ¿no? Los recogieron y ahí estaban comprometidos varios personajes políticos, etcétera, ¿no? El efectivo policial conocía un poco de este manejo de evidencias digitales y lo metió en un sobre como si se trataran, si bien es cierto, el almacenamiento de esta evidencia digital está en un USB que es físico, pero el contenido es digital. Entonces lo introdujeron en un sobre manila, USB marca Kingston, USB marca HP, y al momento cuando llegó de repente para que ya sea sometido a un peritaje en criminalística ya, ¿no? En el laboratorio de criminalística o de repente en la unidad de alta tecnología, pues se dieron con la sorpresa de que no había ninguna información. Sí, coincidía el nombre, ¿no? De repente el pendrive, el USB, que el nombre técnico es pendrive, no es USB. El pendrive de repente era de 2 gigas, color azul, marca tal, pero ¿qué es lo que sucede? La información no había nada. ¿Cómo se protegió eso? Entonces, ahora pues hay instrumentos, ¿no? Si tú quieres proteger desde información, por ejemplo, ¿no? Quieres algo simple, de repente un documento en Word. Si tú agregas, suprimes un punto o una letra, pues es suficiente para que puedas eliminar evidencia en una investigación. Si tú quieres, de repente, en un video de seguridad, tú tienes evidencia fílmica y de repente pasa el delincuente por 3 segundos y solamente 1 segundo nada más te recortan en tu evidencia digital de carácter fílmico, pues va a ser suficiente para que exista la impunidad. Entonces, una fotografía de repente no está tan clara, está en un dispositivo de almacenamiento óptico, un CD, y pues alteran esta información. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues también va a quedar impune ciertos delitos. Ahora pues se aplican métodos o técnicas, más que métodos, ya debe contemplarse ya en nuestras directivas, manuales, el manejo del código hash, por ejemplo, que son códigos de seguridad. La siguiente diapositiva, por favor. Códigos de seguridad, ¿no? Que se le asignan mediante estos aplicativos a de repente evidencias digitales, como un video, por ejemplo, ¿no? De 30 segundos, para que no se altere. Pues nosotros al momento de recogerlo, vamos a quemar de repente. No vienes de cámaras de un centro comercial, obtienes la cámara de los videos de seguridad. Muy bien, le haces un acta de recepción del dispositivo del almacenamiento óptico, lo lacras muy bien, pero no sabes qué información te está dando, entonces vas a proceder a describir, ¿no? Otros lo único que hacen es describir el número que aparece en el CD, DVD o Blu-ray, ¿no? Un código que está en la parte central del CD, no, esos son códigos pues de lotización, ¿no? De envío. Otros le ponen la marca, ¿no? Eso también no es una forma de manejar evidencias, ¿no? Vamos a hablar en un tercer bloque cuál es el procedimiento de manejo de los códigos de seguridad, código hash,
donde solamente ingresando tu evidencia digital a este aplicativo, automáticamente te va a dar un código. Un código de más de 30, 40, 30 unidades, 30 letras, entre números y letras. ¿Y qué es lo que sucede? Si durante el traslado hasta que llega el peritaje, algún efectivo, algún fiscal de repente quiere alterar este código hash, pues ya no va a ser el mismo, la misma denominación del efectivo policial que obtuvo esta evidencia digital. Quisiera de repente compartirles también, no solamente hay código de seguridad hash que no está normado, pero el efectivo policial lo está empleando. ¿Por qué? Porque quiere darle seguridad. De repente, en el caso de los petroaudios, por ejemplo, hubo una investigación de los efectivos donde se extrajo, donde se eliminó la información digital. El efectivo policial que ingresó de repente, ¿no?, a la casa donde se encontraban los pendrive, de repente fue el personal que recibió, el personal de investigación, este personal de repente que le dio al otro efectivo para que lo traslade hasta la ciudad de Lima, hasta de repente la División de Alta Tecnología, no se sabe. Entonces, para nosotros salvar nuestra responsabilidad y que esta evidencia digital no sea alterado, ¿no?, permanezca tangible hasta su procesamiento, el efectivo policial primer respondiente tiene que asignarle un código de seguridad a esta evidencia digital para que no sea alterada. Por ejemplo, para el lacrado, ¿no? Para el lacrado de evidencias digitales, por ejemplo, hablábamos de un microchip o de una tarjeta SIM, ¿no?, de los teléfonos celulares. Muy bien, agarras una tarjeta SIM de un teléfono celular y comúnmente, ¿no?, lo ingresan en un sobre manila. Pero yo puedo ingresar desde una computadora X, o puede ingresar de repente parte de la organización criminal, puede ingresar un correo electrónico y puede eliminar toda esta información desde otro dispositivo, puede eliminar la información que está en esa tarjeta SIM. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar que de otro dispositivo eliminen esta información de la tarjeta SIM? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, hay unas bolsas antiestáticas que va a dar como un bloqueo de la información electroestática. Son unas famosas bolsas Faraday que le denominan, que está contemplado en el manual de manejo de evidencias digitales de la policía, aprobado el 2019. Pero como hacíamos la publicación hoy día, estas bolsas Faraday nos han asignado a nosotros. Lógico que de repente cuando hacen investigaciones simples como hurto, de repente, ¿no?, otros delitos de bagatela, pues no va a haber la necesidad, pero sí va a haber otros delitos de alta complejidad que vamos a tener que nosotros emplear estos instrumentos, ¿no? Ya pues han cambiado no solamente de la evidencia física a la evidencia digital, han cambiado no solamente por el tiempo, están cambiando también. ¿Por qué? Porque el tema de la globalización, por ejemplo, ¿no?, el tema de la globalización se está aplicando ya en otros países. Por ejemplo, hay convenios, por ejemplo, hay un convenio internacional sobre la ciberdelincuencia, es el Tratado de Budapest, ¿no?, en Hungría, donde todos los países miembros de este convenio son más o menos 61. Y pese a que este convenio es del año 2001, ¿no?, este convenio internacional contra la ciberdelincuencia es del año 2001, nuestro país recién se ha adherido a este convenio. ¿En qué año? En el año 2019, ¿no? El 13 de febrero del año 2019 recién se ha adherido. Entonces, imagínense, ¿no?, tantos años y no nos hemos podido adherir, no han podido de repente promulgar una ley para adherirnos y estar actualizados con estos sistemas. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, Santos. Santos, siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar también de ese convenio, pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Muy bien.
Para el tema de investigación que les decía de la operatoria policial moderna, el efectivo policial obtiene, por ejemplo, ¿no? una información en las redes donde están ofreciendo servicios sexuales de menores de edad. Y lo encuentras en publicaciones al parecer inofensivas. Por ejemplo, ¿no? Publicaciones que aparecen y en un post aparece y dice, ¿no? ¿Quieres ganar 500 soles en un día? Inbox. Muy bien. ¿Quieres ganar, tienes menos de 18 años y quieres ganar 200, 300 dólares por día? Inbox. Muy bien. El efectivo policial, al percibir y al notar esta presunta comisión del delito, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Normalmente, el efectivo policial crea una cuenta ficticia de Facebook y entra en contacto con el ciberdelincuente. Entra en contacto y le escribe, ¿no? Le dice, sí, tengo 15 años, ¿cómo puedo ganar los 500 soles, señor? Los 500 dólares en un día, necesito plata, tengo 15 años. Entonces el delincuente lo que hace, capta a la víctima y le dice, ¿sabes qué? Tu trabajo va a ser esto, puede ser para temas de explotación sexual, para temas de trata de personas, ¿no? Un delito que es pluriofensivo, puede ser para delitos de rufianismo, proxenetismo, si son personas mayores de edad, ¿no? Rufianismo, ¿no? Entonces el delincuente va a captarla a través de las redes. Entonces, el efectivo policial, al crear una cuenta, ¿sería una prueba ilícita? Les pregunto, ¿no? Es una prueba ilícita crearte cuentas ficticias para poder acceder y llegar a esa persona. Otros países ya pues su normativa les da la facultad a la policía de crearse cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, diferentes cuentas en las redes sociales para que puedan combatir la ciberdelincuencia. Entonces le dice, tú policía, créate una cuenta en Facebook, créate, no sé, ¿no? María 123 o María, no sé, ¿no? Un usuario que ustedes quieran para poder acceder y ver si se está cometiendo un delito. Entonces la noticia criminal que ustedes van a tener como efectivos policiales es en el acta de patrullaje cibernético, es la información previa, ¿no? Nosotros sabemos que un acta de patrullaje, cualquier tipo de acta, un efectivo policial, ¿qué va a poner en este documento? Las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Las circunstancias precedentes, a nosotros como efectivos policiales, que tenemos la facultad constitucional, procesal, de prevenir el delito, de combatir el delito, nosotros ¿qué hicimos en las circunstancias precedentes? ¿Cómo ingresamos a esa red social? Muy bien, fue mediante circunstancias que estábamos realizando de repente un patrullaje en las redes, en las nubes, ¿no? A través del internet, estamos realizando un patrullaje cibernético, estábamos realizando un patrullaje cibernético por Facebook en vías de prevención del delito. Muy bien, circunstancias precedentes. ¿Qué te motivó, no? Siguiente punto sería, ¿qué es lo que tú has obtenido? Sí, la cuenta tal hizo esta publicación. Tercer punto, ¿qué hiciste? Se creó una cuenta. En otros países crean oficialmente una cuenta. En el Perú, como no tenemos esta normativa, ¿qué tenemos que hacer? Creamos una cuenta por lo bajo, pero eso ya no ponemos en el acta de patrullaje cibernético. En el acta de patrullaje cibernético ponemos solamente con qué cuenta estamos ingresando para esta búsqueda en las redes. Entonces, este trabajo también hay unidades que ya le están asignando a 2, 3 efectivos para que hagan patrullajes cibernéticos. Les hablo de todas las comisarías que tiene el país, pues la unidad, la división de alta tecnología de la policía de repente tiene y por ahí 2 o 3, 4 divisiones más no existe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no existe? No es por de repente el desconocimiento, sino es de repente porque el comando no quiere hacerlo nada más. Y también porque no tenemos la base legal, pues, ¿no? O sea, el efectivo policial que se cree una cuenta de forma ilícita puede ser sancionado. Y es más, en algunas comisarías cuando se hacen patrullajes cibernéticos o en algunas divincris están haciendo un patrullaje cibernético, busca de información, de repente estafas, de repente tráfico de armas, trata de personas, están buscando por internet, ¿no? Esta comisión del delito de cómo van a captar a sus víctimas y viene de repente un oficial o su oficial más antiguo y le dice, ¿qué haces en la computadora?
le dice, ¿no? Mi comandante, estoy haciendo un patrullaje virtual, estamos haciendo esta investigación. No quiero que estés en Facebook, no quiero que entres a Instagram, no quiero que entres a Internet. Es más, vamos a suspender, vamos a ponerle de repente un aplicativo para suspender el ingreso a Facebook. Y ha habido comisarías, unidades, que los jefes han suprimido el acceso a estas redes. ¿Por qué? Porque el efectivo policial supuestamente se dedica a chatear, se dedica a ingresar a las redes sociales, etcétera, con fines de distracción. Existen efectivos que sí también, ¿no? No lo utilizan debidamente, no lo utilizan debidamente estos instrumentos tecnológicos, pero también ha habido, por ejemplo, estos oficiales que le digo, no sanciona al suboficial por estar en Internet, estar en Facebook, el efectivo policial le muestra, ¿no? Su acta de navegación cibernética, acta de patrullaje cibernético, acta de patrullaje virtual, acta de navegación en diferentes redes sociales, ¿no? Con resultados óptimos relacionados a la investigación. Entonces, hay desconocimiento al respecto. Se han esclarecido varios casos utilizando el Facebook, ¿no? Se identificaba al presunto autor, un marca, y este marca pues publicaba sus fotografías ahí, ¿no? En su cuenta con todos sus amigos, ¿no? Toda su batería y todos sus solis. Estaba pues con Pepito, Marco, etcétera, una fotografía. Y tú estás investigando una organización criminal y detectas de toda esta mancha 3. ¿Gracias a qué? Gracias a Facebook. Entonces él compartió, los etiquetó todavía, ¿no? Acá con unas chelas, con mis patas, acá no sé, en los barracones. Y tú lo estás investigando uno. Entras, haces una navegación cibernética, entras a su cuenta y sacas más información de quiénes son sus contactos. Entras a través de esta plataforma cibernética, ¿no? Esta plataforma virtual por ejemplo, de Google, y sacas toda su información básica sin irte de repente a registros de antecedentes policiales, judiciales, pones su nombre y ves que ha sido capturado en Piure, un robo, ha sido capturado de repente en Iquitos, ha sido capturado en Arequipa por estos delitos similares. A esto que le llamaban, oye, sácame la básica, ¿no? Sácame la básica, sácame la información básica. Sácame la información básica y quiero saber todo de este señor. ¿Y tú qué hacías? Entrabas a Facebook, Instagram, entrabas a Twitter, ingresabas a TikTok, ingresabas a Google y diferentes plataformas. ¿Para qué? Para obtener toda la información posible de esta persona. Hacer una investigación digital. Entonces, este acto de ingresar a las redes para buscar una información de carácter delictivo, una información para una investigación, una información de ciertas personas, este acto es búsqueda en redes. Y este acto se denomina acta. Esta acta es policial. Y si lo haces a través de la cibernética, es acta, ¿no? Estás haciendo un patrullaje, acta de patrullaje cibernético. Policial puedes ponerle. La denominación no interesa, pero tenemos que hacer alusión de que tú has obtenido esta información de forma lícita. Porque tú no puedes poner en tu informe, ¿no? Se obtuvo la información de alias tal, con cuenta tal, que ha negado que conocía a esta persona, no obstante acá ha publicado en su Facebook una fotografía donde ambos están juntos. Muy bien, has hecho un patrullaje virtual y eso amerita un acta, pues. ¿Cómo nosotros vamos a positivizar esta información para que esto sirva en nuestra investigación, ¿no? Esta diligencia, para que sirva en una investigación? El artículo 383 del Código Procesal Penal establece que todo acto que la Fiscalía, la Policía, el Ministerio, el Juzgado realice, tiene que plasmarse en acta. Y si tú vas a buscar información de alguna persona, vas a buscar información en vías de prevención del delito, vas a buscar información básica de cualquier ciudadano, de repente, ¿no? Utilizando las redes, tienes que plasmarlo en actas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una acta, Toscano? A ver, ¿nos puedes pasar formatos? Sí, dejen el número de celular, ¿no? Y nosotros vamos a compartirle modelos de actas de patrullaje virtual, acta de patrullaje cibernético, actas de visualización de videos, cómo se debe visualizar, cómo se debe lacrar después este video,
No es solamente meterlo a un sobre Manila y terminó el asunto. No, tenemos que asignarle un código de seguridad, sea hash o sea de otro aplicativo. Entonces, nosotros debemos en cuenta que la evidencia digital tenemos que primero obtenerlos lícitamente, ¿no? Si tú ingresaste a una cuenta de cualquier persona y esta información es de carácter público, ¿no? Por ejemplo, entraste a una cuenta de Facebook de tu investigado o de repente un alias que tiene su cuenta, ¿no? Ya has obtenido con qué nombre está, ingresas a su cuenta y quieres sacar esa información y si es público no hay problema. La doctrina nacional e internacional indica que si toda información que es de manera pública, ¿no? Está en modo público ahí Facebook, ¿no? Porque hay modos privados también que tienen Facebook y no puedes entrar si no tienes contacto como amigo, normal, ¿no? Ingresas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la evidencia digital tenemos que obtenerlo lícitamente, preservar y conservar. Ya vamos a hablar en el siguiente conversatorio cómo se va a aplicar el código de seguridad hash en los dispositivos del almacenamiento óptico, en todas las evidencias digitales. Y finalmente, ¿cómo se va a proteger esta cadena de custodia? El que recibe, ¿cómo es que lo va a verificar si es que es el mismo código desde el primer efectivo que ha obtenido este medio de prueba, ¿no? Siguiente diapositiva, Santos, por favor. Siguiente, avanza más, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, Santos. Ya, muy bien. Como les decía, ¿no? Tenemos la ley 30096 y 30171 que habla sobre delitos informáticos. Estas leyes son del 2014, 2013. Tenemos nosotros nuestro manual de evidencias digitales, que es del 2019, ¿no? Del 2019. Pero el Perú ha firmado recién el convenio, o se ha adherido a este convenio, ¿no? de Budapest, recién el 2019, el 13 de febrero del 2019 se ha adherido, no recuerdo, sí, está bien, el 2019 se ha adherido a este convenio, ¿no? sobre la ciberdelincuencia, donde ya diversos países se han adherido porque ven que es una necesidad combatir la ciberdelincuencia también. No solamente combatirla, sino obtener información lícita de los ciberespacios, pero ¿de qué manera vamos a obtenerlo? ¿De qué manera lícita? ¿Dónde está establecido esto? Lamentablemente nuestro código procesal penal o nuestro código adjetivo sustantivo, ¿no? El código sustantivo, el código penal, el código adjetivo, el código procesal penal, no nos habla nada de este convenio sobre la ciberdelincuencia. Entonces, en conclusión, nos hemos adherido a este convenio, ya teniendo leyes sobre supuestos delitos cibernéticos, ¿no? Avanza, por favor, tú, que avanza más. Tú ahí nomás estás, tú avanza. Avanza más. Ahí nomás. Siguiente diapositiva, Santos. Siguiente. Ya, muy bien. Entonces, el convenio, el Perú se ha adherido a este convenio el 13 de febrero del 2019. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos adherido a estos procedimientos internacionales, ¿no? Esta normativa internacional. Recién, en 2019, pese a que las leyes aprobadas que están en el Código Penal son de 2014. ¿Qué normativas o qué procedimientos que se encuentran ceñidos en este convenio han sido variados o han sido aplicados a nuestra normativa? Ninguna. ¿Por qué? O ustedes saben del 2020 en adelante algún delito informático o algún procedimiento, alguna modificación en el Código Procesal Penal, pues ha habido alguna modificación, ninguna, porque entra en vigencia a fines del 2019, ¿no? Y es por eso que los efectivos policiales, los fiscales, confunden los delitos informáticos con los delitos comunes. Toscano, ¿es lo mismo estos delitos informáticos y los delitos comunes? No es lo mismo. Siguiente diapositiva, Santos, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. No es lo mismo, ¿saben por qué? Porque existen delitos comunes que utilizan los ciberespacios, la cibertecnología, la informática,
para captar a sus víctimas. Por ejemplo, a ver, te llega un mensaje a tu correo y te dice, ¿sabes qué? Actualiza tus datos. Somos del Banco de la Nación, tienes que actualizar tus datos porque, bueno, va a haber de repente, va a haber promociones, te vas a ganar 10.000 soles, ¿no? Porque eres de repente un usuario que paga puntualmente. Actualiza tus datos, mandas tus tarjetas, mándanos todo y nosotros vamos a actualizar. Muy bien, tú das tus datos, ¿no? Contestas desde tu celular, desde tu computadora, mandas tu información de repente, tu tarjeta, clave, contraseña, nombre, etcétera, y vas a tu cuenta y no existe ni un sol de saldo. Te vaciaron 12.000 soles. ¿Esto es un delito informático o es un delito común? Es un delito común, pues es un delito de estafa. Este delito de estafa, si bien es cierto, han utilizado la informática para cometer, pero no es un delito informático, es un delito común, es un delito contra el patrimonio, es un delito de estafa. Entonces, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados o protegidos en los ciberdelitos? No es el patrimonio, ¿no? No es el patrimonio en los delitos informáticos, el bien jurídico protegido no es el patrimonio, es pueden ser de repente como bien jurídico protegido el medio ambiente digital, la seguridad informática o los ciberespacios públicos. Esto lo ha definido el convenio en el convenio de Budapest y en nuestro ordenamiento jurídico no habla nada de esto, ¿no? Y es por eso que este convenio pues, ha delimitado y está exigiendo que todos los países miembros se acoplen a estas reformas, ¿no? Esto es, en el tema, por ejemplo, del Código Penal sustantivo, en el Código Penal, que se actualicen ciertos datos, ¿no? Ciertos delitos, que se actualicen, se renueven. No necesitamos una reforma, sino simplemente de repente modificar ciertos delitos ahí en el Código Penal, en el derecho adjetivo también, en el Código Procesal Penal. Simplemente nosotros tenemos el artículo 230 que nos habla sobre la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones, que es totalmente distinto, son para otra naturaleza, que solamente son pues, de repente para llamadas telefónicas, en la actualidad lo hacen, y el 231 habla pues para el registro de estas interceptaciones de las comunicaciones, ¿no? De los teléfonos celulares. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, este convenio de Budapest ha delimitado, ¿no? Está exigiendo como estos delitos informáticos, pues son de carácter internacional, transnacional. Pueden estar cometiendo un delito de robo, diré un delito, por ejemplo, ¿no? De estafa, ¿no? De estafa, ¿no? Cómprame tales productos, te envío desde China, y de repente ya depositó a una cuenta ya el usuario, y esa cuenta es de otro país, el delito lo cometieron en otro país. ¿Con qué ley se va a investigar, se va a sancionar a este sujeto activo? No, con las leyes peruanas o de repente con las leyes de donde ha partido, de donde se encuentran estos ciberdelincuentes, esta red criminal, que son mucho más que organizaciones criminales. ¿De dónde, con qué ley se va a sancionar? Pero no llegando a qué ley, ¿cómo se va a identificar a esta persona, ¿no? Depositan, y hay varios casos, esta vez en tema de pandemias, han querido hacer compras de forma virtual, han hecho los depósitos y no les han dado absolutamente nada. En la actualidad, la mayoría de estos casos quedan impunes. ¿Por qué? Porque se llega a la conclusión de que son cuentas internacionales y como el Perú recién se ha adherido a este convenio, pues no tiene todavía bien claro cuál es la magnitud de esta cooperación internacional en normativas, ¿no? Para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, para nosotros acceder de repente a Facebook, a la información que maneja Facebook, a la información que maneja Instagram. Nosotros no podemos obligarlo, por ejemplo, para un delito de difamación, no podemos obligarlo a Facebook que nos dé una información, porque de repente hasta antes del 2019 no éramos miembros de este convenio de Budapest. Entonces, ¿cómo solicitarlo? Ahora sí ya tenemos mecanismos de cómo solicitar información a Google, cómo solicitar información a Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres ejes, ¿no? que está manejando este convenio de Budapest, es
Primero, el que le decía un derecho sustantivo, adjetivo y una cooperación internacional. Que todos los países miembros de este convenio manejen los mismos delitos, los mismos procedimientos y esta cooperación internacional de que, por ejemplo, de repente de Rusia se está cometiendo este delito de estafa, nos brinden todas las facilidades para nosotros acceder a este presunto delincuente. Pero en la actualidad yo les pregunto, ¿ustedes han encontrado de repente, aunque sea una persona, a una sola persona, que sea capturada de otro país por haber estafado a un peruano que depositó dinero a esas cuentas internacionales? La verdad que no escucho, de repente habrán mínimos casos, pero esto es porque no se está aplicando y está quedando impune. Entonces, vemos, ¿no? Modalidades, por ejemplo, de delitos de extorsión, por ejemplo, ¿no? Se crean unas cuentas, ¿no? Estas redes internacionales de mujeres y te hacen la conversación y el ciudadano, pues, ¿no? Decide esta conversación a esta supuesta persona, le hace la conversación y por Messenger, Facebook, qué sé yo, y esta persona pues no es una persona, es una máquina pues, de las redes sociales internacionales o de las redes o mafias internacionales, y pues le dice, no, ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar parte de mi cuerpo, te voy a mostrar mis senos, mis caderas, todo mi cuerpo. Y ahora tú enséñame parte de tu cuerpo, enséñame tu cuerpo, mándame una foto desnuda. Y ahí hay varones y mujeres, ¿no? que están enviando, ¿no? Supuestamente porque ya van a conocer a una persona de otro país. Envían fotografías, videos de contenido sexual y luego se trata de que no es una persona, ¿no? Son robots, son máquinas, son dispositivos automáticos creados por redes internacionales. Y luego son extorsionados, ¿no? O hago la publicación en todas las redes, tus videos y fotos, o depositas tanto. Esto es un delito informático, no es un delito informático, es un delito contra el patrimonio, extorsión. Este delito de extorsión, si bien es cierto, lo han captado, por las redes sociales, por las plataformas, pero no es un delito informático. ¿Qué bien jurídico protegido se está vulnerando en los delitos delitos de extorsión? Es un delito contra la libertad personal, ¿no? Entonces, el bien jurídico protegido son totalmente distintos. Entonces, es por eso que, como no está tan claro para la policía, para el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué no está tan claro? Porque recién nos hemos adherido y no hay una cultura de esta información, no hay una capacitación sobre este convenio de Budapest. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Hablamos, por ejemplo, yo tuve un caso, por ejemplo, donde Google me dio el acceso de sus nubes, de un iCloud, el iCloud que denominan, ¿no? De las nubes del equipo celular de un desaparecido. Era un desaparecido en un ciudadano extranjero, Jesse Klin Galganov se llamaba. Este ciudadano extranjero pues se perdió en una caminata, un trekking Santa Cruz en Caraz. Entonces era canadiense y era estadounidense también, tenía doble nacionalidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Nosotros, vinieron policías de Canadá, policías especializados también del FBI, llegaron acá al Perú, y yo estuve a cargo de esa investigación en la DIVINCRI, cuando trabajaba en la DIVINCRI Huaraz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí me di cuenta, ¿no? Y también he trabajado en Lima, ¿no? En unidades especializadas, pero cuando llegan policías de otros países, ¿no? Policías de otros países llegan, ¿y qué es lo que sucede? Existen procedimientos para nosotros acceder a las nubes de cualquier persona, ¿no? Facebook, Google te los da, siempre y cuando sean por delitos de terrorismo, sean por delitos de secuestro o cuando existan un riesgo inminente de una persona, ¿no? Cuando existe un riesgo de muerte de una persona, cuando una persona se encuentra en peligro. Por estos tres requisitos, a través de correos oficiales, ¿no? Un correo oficial se solicita a Facebook o a Google, te va a dar toda la información que esta persona secuestrada
o víctima de terrorismo o una persona que se encuentra en riesgo, tenía en su celular. Nosotros, pues, cuando tomamos una fotografía y estamos enlazados en uso de datos, ¿no? Mediante un web access, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Las fotografías, el video, se va a las nubes, ¿no es así? Y es más, cuando ya ni bien ingresas, tu ubicación, ¿no? Con tu ubicación, solamente con el uso de Internet, tu geolocalización va a estar registrado también en las nubes. Y cuando tú pides esta información a Google, Google te va a dar no solamente las fotografías que has tomado con tu equipo, te va a dar la información de tu localización, dónde tomaste esa foto, el punto exacto, con un margen de error de 20 metros que tiene la geolocalización mediante uso de datos con Internet, que es totalmente distinta a la geolocalización mediante el BTS, ¿no? La estación base telefónica con los operadores Claro, Movistar, Vitel, Entel. Esas geolocalizaciones sí te dan un margen de error de 1 kilómetro de radio, pero las ubicaciones que te dan con Internet son pues de 20 metros, 30 metros, ¿no? De un margen de error que te aparece dependiendo de la cobertura. Entonces, este tipo de investigaciones, por ejemplo, la verdad, en el tiempo que esta investigación lo hice en el 2017, recién la conocía gracias a esos policías, ¿no? Entonces, de repente nos instruyeron y dijeron, ¿sabes qué? Solicita a este correo cuando es para Facebook, solicita a este correo cuando es para Google, pero no podía hacerlo desde tu correo personal. Tiene que ser también con ciertas autorizaciones. Entonces, vamos a hablar también lo que es localización y geolocalización, si nos alcanza el tiempo. Ya creo estamos a media hora. Vamos a hablar porque... Ya, a ver, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Nosotros tenemos que utilizar también este tema, por ejemplo, del acceso, de cómo solicitar esta información de las nubes de las personas. Tenemos que utilizar ciertas normativas, ciertos lineamientos. Por ejemplo, para el tema de geolocalización, tenemos el decreto legislativo 1187, ¿no? Que regula pues, el uso de datos y obliga a las operadoras a dar cierta información para la localización y geolocalización de los equipos celulares. Pero ¿cómo es este procedimiento? ¿Qué información realmente te va a dar? ¿Quién es la unidad a cargo, ¿no? La UNIESGEO, por ejemplo, que es perteneciente a la unidad de alta tecnología, nos va a delimitar y nos va a dar no esta unidad, sino la misma normativa, nos exige ciertos requisitos, ¿no? Que el delito sea flagrante, que el delito tenga una prognosis mayor a 4 años y que sea necesario para la investigación. Pero esta geolocalización que nos va a dar de repente las operadoras y que tienen la obligación de hacerlo, esta información que nos va a dar no es de la ubicación exacta y precisa que tiene el equipo. Solamente la geolocalización que nos habla el decreto legislativo 1182 es sobre la ubicación del IMSI o del IMEI cuando realiza una llamada telefónica. O sea, cuando uno realiza una llamada telefónica se activa automáticamente una estación base, una antena telefónica, y lo que hacen las operadoras, te dan la ubicación de esa antena, ¿no? Tú puedes estar a 5 cuadras lejos de esa antena y solamente la información que te va a dar las operadoras es la ubicación de la antena, nada más, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre estos dispositivos, ¿no? Los equipos celulares. Vamos a hablar sobre los equipos celulares. Por ejemplo, nosotros, al portar un equipo celular y en aplicación al artículo 1182, pedimos el levantamiento del secreto, pedimos la ubicación del equipo. Si está apagado, no lo va a ubicar, por ejemplo, porque lo que ubica las operadoras va a ser la antena, y si esta no ha hecho ninguna llamada, o si esta al momento de hacer la búsqueda se encuentra inoperativa, apagada, una zona donde no hay cobertura, no te va a dar absolutamente nada. Y si te va a dar de repente a un margen de 1 kilómetro, ¿no?
de repente para un tema para que te ubiques una investigación, sí podría servirte. Pero para otro tema, por ejemplo, la información que sí te da Google, sí te va a dar una información exacta, ¿no? Te va a dar con un margen de 20 metros, que a diferencia del margen de 1 kilómetro, pues es amplia, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de este desaparecido, de este canadiense, por ejemplo, Jesse Klim Galvanov, ¿qué es lo que sucede? Que no se sabía, solamente se sabía que había llegado a horas y no se sabía dónde había estado. Y lo que nosotros hicimos fue solicitar a Google para que Google nos dé todas las fotografías que había realizado este canadiense. Y no, ese canadiense había hecho búsquedas en Google, ¿no? Quiero visitar este trekking, ¿no? Y es por eso que supimos a qué trekking se había ido, a qué caminata, a través de su web access. Y esta información no te lo podía dar nadie, ¿no? O sea, no existe un registro de ninguna operadora que pueda darte qué información qué información ha solicitado a través de Google. Google sí te lo da. A las 11 de la mañana buscó restaurante, a las 12 de la mañana caminó, a las 15 horas pues buscó, se encontraba en tal localidad. Y fue así que encontramos cuál es el recorrido que tuvo este ciudadano, qué fotografías, con quiénes se encontraba, con los lugares, las fotografías que había de los paisajes, de las comidas y las ubicaciones de las mismas. Entonces, nos falta un poco aprender de este tema, ¿no? Y déjeme sus números para compartir esta información de localización y geolocalización. Dice mi curso y bueno, quisiera que se repita este tema de los cursos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este curso que hicimos de localización y geolocalización en aplicación al decreto legislativo 1182, por ejemplo, el Ministerio del Interior hacia el 2015 ordenó que todas las unidades especializadas designen a 2 efectivos para que realicen un solo curso en Lima. El curso duró 15 días, todos los días, en la mañana y en la tarde, donde, bueno, los docentes nos explicaron sobre el uso de las tecnologías, el uso específicamente los procedimientos para obtener de repente información de la localización y la geolocalización, ¿no es así? Por ejemplo, si le están extorsionando para saber de dónde parte esta llamada, vamos a saber a través de este decreto legislativo 1182 solamente la estación base nada más, como les vuelvo a repetir, pero esto teniendo en cuenta dos puntos principalmente. El primero es que para obtener un levantamiento del secreto de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, se dan de dos formas. Una forma ordinaria, donde tú pues vas a solicitar al juzgado de investigación preparatoria, el fiscal, mejor dicho, va a solicitarla, el juez la aprueba y recién el fiscal ordena, ¿no?, a través de esta resolución judicial para que las telefonías pues nos den qué llamadas han dado, la información de las comunicaciones, qué información ha dado, para que nos dé información, pues, bueno, qué llamadas han realizado, para que nos dé información de la ubicación que se encontraban cuando realizaron las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Eso es un procedimiento ordinario que va a demorar, pues, aproximadamente 3, 4 meses, 2 meses, dependiendo del distrito judicial. Eso es una forma ordinaria de acceder al secreto de las comunicaciones y las telecomunicaciones de cualquier persona. Pero otra medida extraordinaria es la aplicación de este decreto 1182, ¿no?, que es para el uso de datos y la geolocalización y la localización de equipos celulares, ¿no? Entonces, estas dos formas, pero para que se acceda a este decreto legislativo 1182, tiene requisitos, como les digo, ¿no?, que sea flagrante delito, que sea con una prognosis superior a los 4 años, que sea necesaria para la investigación. Entonces, existen dos formas de privar o de repente restringir limitar este derecho constitucional que es la inviolabilidad del derecho del levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones. Pero en conclusión, ¿qué es lo que sucede? En conclusión, nuestras normativas, por ejemplo, están diseñadas en el artículo 230 y 231 para interceptación, grabación de llamadas telefónicas. Más allá, no existe una normativa en el Código Procesal, no existe una normativa para el tema de agentes encubiertos y operaciones especiales. Si hablamos en el artículo 341A y en el 341, ¿no?, habla de agentes especiales, por ejemplo, para el tema de crearnos, si nosotros queremos crearnos una cuenta de Facebook para poder tener una conversación directa con este ciberdelincuente, vas a ser sancionado, porque no hay una normativa que
que te ampare, que te puedas crear una cuenta falsa para que puedas acceder a esta persona que delinque, por ejemplo, bajo la modalidad de extorsión, pornografía infantil, trata de personas, etcétera, ¿no? De repente está captando a su víctima de trata utilizando la red social y tú quieres hacerte pasar como una víctima creando un usuario, no hay una normativa, ¿no? Existen operaciones especiales para ciertos delitos que establece el artículo 341 y el 341A, pero otros países sí lo tienen. Así como existe la figura del agente encubierto, ¿no? Existen en el Código Procesal de otros países, como en Chile, por ejemplo, donde el efectivo policial sí puede crear pues, estas cuentas para poder acceder. Vamos a hablar en el siguiente, este conversatorio, ¿no? Ha sido una parte introductoria. Ahora vamos a ingresar a la operatoria policial en sí, ¿no? Vamos a ingresar en la siguiente clase, qué actas se van a realizar, cuáles son la base legal de estas actas policiales para realizar un patrullaje virtual, un patrullaje cibernético, va a ser en un segundo conversatorio, también vamos a compartir las diapositivas. No quiero hablar mucho de este convenio internacional contra la ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, porque nuestra normativa solamente ha copiado el convenio y no ha promulgado ningún tipo de ley. Primero porque fue disuelto el Congreso, luego pues porque se vino el tema de la pandemia. Creo yo que pudo haber sido justificación para que no existan nuevos procedimientos para el manejo de evidencias, para la operatoria policial moderna para obtener información de las redes sociales. No existe la normativa, pero los policías pues están haciendo lo mejor y con tal que no se vulnere el derecho de privacidad, pues uno puede realizar cualquier tipo de acta, ¿no? Por ejemplo, a veces hacen un registro personal y anteriormente ponían las características, ¿no? Ahora podemos poner digitalmente cuál es el IMSS y cuál es el IMEI, ¿no? Los 15 dígitos para someterlo también esta información a la base de datos y ver si de repente está robada, hurtada, consignar en el registro personal el número del IMEI. ¿Podemos nosotros, por ejemplo, verificar su información que tiene el celular? No, este es un derecho a la intimidad que tiene cualquier ciudadano y al derecho a las comunicaciones y telecomunicaciones, que son cosas totalmente distintas. Entonces, este equipo celular, nosotros si queremos acceder, tiene que haber un acta expresa, un acta de autorización de usuario, se llama, es acta que delimita nuestro manual de evidencias digitales, aprobado en 2019 por el Ministerio del Interior. O sea, tienes que hacerle firmar un acta de autorización de usuario. ¿Para qué? Para que de repente la persona de forma espontánea, expresa, a través de su abogado, te autorice y puedas visualizar su equipo celular. Si es que él no ha autorizado, tú no puedes ver la información que hay en el equipo celular. Entonces, estas actas vamos a poder compartirla y vamos a desarrollarla solamente puras actas en la siguiente exposición. Entonces, ¿alguna pregunta de repente que hay por ahí? A ver, vamos a hacer, a ver, de repente ¿hay preguntas? ¿No hay? No hay preguntas, muy bien. Vamos a hacer el sorteo de repente de un libro. Vamos a hacer el sorteo de un libro. A ver, ¿cómo se llama el convenio que el Perú se ha adherido el año 2019 y que habla pues sobre la ciberdelincuencia? El convenio a ver, el primero que me responda, atentos por favor ahí. ¿A qué convenio nos adherimos el año 2019 que habla sobre la ciberdelincuencia, ¿no? O combatir la ciberdelincuencia? A ver, la respuesta, por favor. El primero en responder es García Alex, Budapest. Ya, muy bien, García. Entonces, escríbenos por interno, por favor, para enviarte un libro, ¿no? Porque has estado atento de repente a nuestra clase introductoria sobre patrullaje policial cibernético, ¿no? Ahora les invito de repente al siguiente conversatorio para nosotros hablar de temas operativos, ya no de temas dogmáticos,
de temas jurídicos, vamos a hablar netamente a la operatoria policial, qué actas vamos a realizar, cómo se realizan estas actas, cómo se realizan las actas de lacrado, cómo asignar el código de seguridad, cómo, cómo manejar, trasladar evidencias digitales. Y todos esos temas, pues vamos, por ejemplo, ¿no? Las visualizaciones de los videos, visualizaciones de repente de información que puedas obtener en las redes sociales y en las plataformas digitales. Entonces, continúen, ¿no? Para finalizar este conversatorio, continúen realizando sus actas policiales como lo han venido haciendo, porque si no vulneras de repente derechos a la intimidad y la información que encuentras en las redes, tu información básica que buscas en las redes, es público, normal, puedes obtenerlos, puedes sacar el enlace, puedes, ¿para qué? Para que la unidad de alta tecnología, por ejemplo, pueda acceder al IP, ¿no? Entonces, para la ubicación del IP, identificación del IP y todo ese tema. Entonces, ustedes realicen sus actas de navegación cibernética o patrullaje virtual policial. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No hay ninguna? Ya, entonces estamos terminando. Muchas gracias por su participación. Los espero en el siguiente conversatorio. Permiso.